Buenas noches, hermanos, le invito a que se pongan de pie. Vamos a entonar el himno 459 para el preludio, por favor. 2 estrofas del himno número 459. Pongámonos de pie para comenzar el servicio de esta noche. Oremos, hermanos, por favor. Gracias le damos, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros. Pedimos, por favor, que perdone nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, nos limpie de toda maldad. Pedimos que a través de la instrucción de tu palabra aumentes nuestra fe, Señor, y que podamos hacer más para tu obra. Bendiga, Señor, a cada familia aquí representada y pedimos, Señor, que traiga con bien a los que faltan. Pedimos también, Señor, por la situación que está viviendo nuestro país, el mundo entero, Señor. Ten misericordia, permite, Señor, que tu evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Así de pie, vamos a entonar el primer himno de esta noche, 143, bellas palabras de vida. Si le pueden bajar un poquito al eco, por favor. Número 143, bellas palabras de vida. Juan 6:63 nos enseña: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice así: oh, cántadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sed de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida.
Ponemos el siguiente himno y nos preparamos para la ofrenda de terreno, por favor. 362, por favor. Número 362. Anhelo trabajar por el Señor. Lucas capítulo 10, verso 2 dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Número 362, por favor. Todos juntos dice: anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Tercera estrofa. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Vamos a orar para recibir la ofrenda de los 10 pesos. Con esto estamos juntando poco a poco para lo que hace falta. Le pedimos que usted sea generoso en el área de dar. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de su bendición. Señor, te damos las gracias porque usted ha sido bueno con nosotros. Gracias por la provisión, porque tu mano, Señor, no nos ha faltado. Y honestamente, Señor, nos das más de lo que merecemos. Y ahora, Padre, por favor, pedimos que usted bendiga esta sencilla ofrenda, Señor, que estamos juntando para poder reunir todo lo necesario para la construcción del Salón de los Pequeños. Danos de tu gracia, Señor. Sabemos que son días difíciles. Muchos hermanos no están ganando, Señor, lo que normalmente están acostumbrados. Muchos están batallando con sus empleos y, Señor, te ruego, Padre, por favor, que hagas provisión. Bendiga, Señor, al dador alegre. Gracias, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Gracias. Para Miguel. Damos gracias a Dios porque usted puede estar acompañándonos. Durante toda esta semana hemos estado teniendo diferentes servicios en Chimalpa. Gracias a Dios tuvimos al finalizar el estudio la oportunidad de ir a hablar con la familia del hermano Armando y su esposa. Varias personas, familiares de ellos, fueron salvas. Orando por la señora Lourdes, que fue la razón principal por la que hicimos esa visita. Se encuentra batallando con cáncer. Entonces, por favor, tenga en sus oraciones a la señora Lourdes. Ella es tía de la hermana Alejandra. También, gracias a Dios, tuvimos un buen servicio en San Fernando. Hubo visitantes, también gente salva. Fue un gozo estar entre los hermanos. Y también aquí, ¿verdad? Gracias a Dios hay una buena asistencia.
casi llegamos a los 1000. Perdón, nada más permitimos 50, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios porque usted puede estar acompañándonos y deseamos de todo corazón que usted pueda ser bendecido por el estudio de esta noche. También le pedimos, por favor, sigamos adelante, dando a la obra misionera, dando sacrificialmente para el terreno. Gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno con nosotros y todavía necesitamos seguir cubriendo las responsabilidades. Ha habido algunos hermanos, pocos hermanos realmente, que han estado haciendo algunos depósitos. Si usted va a hacer un depósito vía bancaria o si usted va a hacer una transferencia de banco, por favor avísenos para saber exactamente cuál es el concepto en el cual se va a estar empleando esos recursos. También le pedimos, por favor, esté orando por los diferentes hermanos que están batallando con su salud y también aquellos que están batallando con su trabajo. Tomemos un tiempo para orar por el hermano Martín Gres, que se encuentra hospitalizado, ha estado batallando mucho con su diabetes, están hablando de dializarlo. Entonces, por favor, tome un tiempo para orar por el hermano Martín Gres y por la recuperación de la hermana Isabel Sánchez. Vamos a estar teniendo también la Cena del Señor en las casas de los hermanos, vamos a estarnos preparando, será algo sencillo, no vamos a poderlo hacer como tradicionalmente lo habíamos llevado a cabo en los últimos años, pero es importante que estemos preparando nuestro corazón para recibir el pan y el vino, que es la parte de que el Señor nos instruyó para recibir en estos días. Entonces, por favor, le invitamos a que usted considere cada una de esas actividades. Vamos a estar dando anuncios a través del grupo de WhatsApp para ver cómo le vamos a seguir haciendo para el domingo en la mañana. Posiblemente nos vamos a reunir hombres y mujeres domingo en la mañana. El cupo será solamente de 50 personas hasta donde las autoridades nos permitan. Si llega a haber un cambio de emergencia, estaremos avisando a través del grupo de WhatsApp. Independientemente de eso, domingo en la mañana, domingo en la tarde y el jueves hoy estaremos transmitiendo a través de las redes sociales. Le invitamos a todos los hermanos que puedan estarse conectando, que no pierdan la oportunidad de estar escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, parece que esos son todos los anuncios. Vamos a ponernos de pie, vamos a entonar el último himno de esta noche, himno número 3, por favor. Busquemos en nuestro himnario el número 3. Por favor, busquemos el himno Te loamos, oh Dios, número 3, por favor. Salmo 29:2. Dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Entonemos este hermoso himno, por favor. Todos juntos, dice así, hermanos. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo Señor.
Busquemos por favor en nuestra Biblia el libro de los Hechos en el capítulo número 1, por favor. Al finalizar este servicio le invitamos a que se lleven folletos, ya hay varios impresos y están cortados para que usted pueda todavía tener la oportunidad de estar evangelizando durante la semana, por favor. Hechos capítulo número 1, busquemos en nuestra Biblia. Si hay alguien a nuestro lado que no tiene una porción de la Escritura, por favor comparta. Hechos capítulo 8, vamos a leer del verso número 9 al verso número 11, por favor. Hechos capítulo número 1, versículos del 9 al 11. Si hay alguien que tiene la necesidad del 9 al 11, si hay alguien que tiene la necesidad de una Biblia, por favor, ayúdenle. Yo doy lectura a todos los pasajes, le voy a pedir que me acompañe en cada versículo del 9 al 11. Hechos 1, del 9 al 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, todos juntos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Quiero llamar su atención a la última parte del verso número 11, donde se nos exhorta y se nos da una promesa. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Inclinemos el rostro, pidámosle a Dios de su bendición. Padre Celestial, gracias te damos porque usted ha sido bueno con nosotros. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a ser edificados a través de tu bendita palabra. Rogamos, Señor, también, por favor, que usted instruya a su iglesia. Gracias por cada hermano y cada hermana que hace un esfuerzo por estar aquí. Aquellos, Señor, que nos pudimos reunir entre semanas, Señor, bendíceles. Rogamos que a donde quiera que llegue este mensaje, Señor, sea de ánimo, sea una luz, Señor, en medio de este tiempo de adversidad. Gracias, Padre, por tu palabra, y rogamos que la gloria y la honra te pertenezca solamente a ti. También pedimos, Señor, si entre nosotros o aquellos que han de escuchar, Señor, este mensaje a través de las redes sociales no son salvos, Señor, que usted le convenza y le ayude ahí, por favor, a reconocer su necesidad de Cristo. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Gracias. Esta es una de las promesas que ha mantenido a la iglesia en pie desde hace muchísimos siglos, y es la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por más de 2000 años la iglesia cristiana ha estado predicando y enseñando: un día el Señor regresará. Y esos días son más cerca de lo que usted y yo nos podemos imaginar hoy. La Escritura nos enseña que cuando el Señor venga, le pagará a cada uno conforme a sus obras. La Biblia nos enseña que será un evento que tendrá alcance mundial. No solamente eso va a afectar la segunda venida de Cristo, no solamente va a afectar a unos cuantos, sino va literalmente a cambiar la historia del mundo entero. No debemos de confundir para nada lo que es la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento. Ciertamente la palabra de Dios nos enseña que habrá un arrebatamiento. La mayoría de las denominaciones que salieron de la Iglesia Católica, como es el mismo catolicismo, la Iglesia Adventista, la Iglesia Luterana, el movimiento calvinista, todos ellos tienen sus raíces básicamente en el catolicismo. Ellos niegan y no creen en lo que se conoce como el arrebatamiento. Denominaciones más modernas, como son los Testigos de Jehová y Mormones, también negan el hecho del arrebatamiento. Pero la Escritura nos da la Escritura nos da enseñanza clara y profunda de que el arrebatamiento es una de las doctrinas más importantes y que está próximo a cumplirse. Ciertamente nadie sabe el día ni la hora, pero también es cierto que Dios le plació darnos unas pequeñas señales que nos pueden ayudar a saber en qué tiempo estamos viviendo, y dice la Escritura prepararnos. Quiero mencionarle algunas de las señales que necesitan ser cumplidas antes del arrebatamiento. Muchas de estas ya se han cumplido al pie de la letra. Quiero enfatizar primeramente que las primeras señales que voy a mencionar tienen que ver única y exclusivamente con la nación de Israel.
Si Israel no cumple específicamente estas profecías, el arrebatamiento no se puede llevar a cabo. Hay algunas personas que atacan la enseñanza del arrebatamiento, enseñando y diciendo que por qué la doctrina del arrebatamiento no se enseñó en los tiempos de la Reforma. Bueno, usted debe de entender que en los tiempos de la Reforma todavía no se había formado, creado, todavía no había nacido la nación de Israel. Se necesitaba llegar hasta el año 1948, específicamente el 14 de mayo de ese año, en el cual Dios hizo que una nación naciera en un día. No podría haber arrebatamiento de la iglesia si no existiese primero Israel como nación. Vea lo que dice la palabra de Dios, Isaías capítulo número 66, versículo número 8, por favor. Vaya al texto bíblico. Isaías capítulo 66, versículo número 8, por favor. Versículos que usted tiene que tener siempre a la mano. Dice la palabra de Dios: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Y note la siguiente expresión: ¿nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz, ¿qué dice ahí? Sus hijos. Ahora es interesante que el nacimiento de la nación de Israel, el Señor hace una comparación con el nacimiento de un bebé. Para que nazca un bebé, escúcheme bien, para que nazca un bebé necesita haber dolor. Para que nazca un bebé necesita haber sangre, derramamiento de sangre. Y ciertamente eso es lo que sucedió específicamente en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Los judíos tuvieron que pasar por muchos dolores y tuvo que haber un derramamiento increíble de sangre para que Dios permitiese que la nación hebrea naciera en un solo día. La segunda profecía que se necesitaba cumplir antes de que se lleve a cabo el arrebatamiento es que Israel tiene que regresar a su tierra ancestral. Israel tiene que regresar a su tierra ancestral. No puede llevarse a cabo el arrebatamiento de la iglesia hasta que los judíos empiecen a retornar a la tierra de su heredad, a la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver el texto, Isaías capítulo 43, versículos 5 y 6. Vaya conmigo en el texto, Isaías capítulo 43, versículo número 5 y versículo número 6. Dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te tengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. De hecho, esta reunión de toda la nación hebrea es un acontecimiento todavía muchísimo más grande que cuando Dios trajo a la nación hebrea de Babilonia a la tierra de Israel. Cuando Dios decidió y pasaron los tiempos y los años predichos por el profeta, Israel salió de Babilonia y retornó a su tierra natal. Pero la Escritura dice que en los tiempos postreros ya no se dirá de aquellos que salieron de Babilonia, de aquellos que subieron de Egipto. La Escritura nos enseña que ahora Dios los va a traer de todos los rincones. Aunque el mundo hoy está bajo esta situación de virus, eso no está impidiendo que judíos regresen a su tierra. En el mes que está en curso, abril, se está esperando el arribo de más de 1,000 judíos a la tierra prometida. La palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. La Biblia dice que antes del arrebatamiento era necesario que el territorio de Israel floreciera. Usted debe de recordar que como Israel fue deportado a las naciones gentiles, la tierra de Israel fue abandonada. Tierra de pastos, tierra de sembradíos. Nadie estaba laborando, la tierra estaba descansando. Y la Biblia dice que cuando Israel regresara a su tierra, ellos se encargarían de hacer reverdecer el desierto. Y es una palabra, es una profecía que se está cumpliendo, hermano. Se ha dicho que la tierra de Israel literalmente es el granero de Europa. Millones y millones de dólares
en toneladas de alimento como mangos, verduras, hortalizas, están saliendo simplemente de Israel para alimentar a los europeos. De hecho, a lo mejor algunos de los que estamos aquí hemos escuchado del sistema de riego por goteo. Es un invento israelí. Vea lo que dice la escritura, Isaías capítulo 27. Isaías capítulo 27, versículo número 6. Isaías 27, versículo 6. Antes del arrebatamiento, la tierra de Israel debe de florecer. Dice la escritura, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo, ¿qué dice ahí? Llenará de fruto. ¡Qué cosa tan increíble! Mire, tuve la oportunidad de ir hace unos años a Israel y yo podía ver el lado de la agricultura de los hebreos. Vides, hectáreas de vides. Pude ver hectáreas de hortalizas. Pude ver muchos predios llenos de árboles de olivos. Y a unos cuantos metros podía ver el mismo territorio ocupado por los árabes, por los hijos de Ismael. Tierra árida, llena de piedras, escorpiones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Israel, cuando tomaría posesión de su tierra, Dios los bendeciría. Capítulo 35, por favor, verso 1 y 2. Isaías 35, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: se alegrará el desierto y la soledad, el yelmo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de nuestro Dios. Ezequiel, por favor, capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Es necesario que estas profecías se cumplan al pie de la letra antes del arrebatamiento de la iglesia, y ya se están cumpliendo. Ezequiel capítulo 36, por favor, versículo 34 al 36. Ezequiel capítulo 36, versículo del 34 al 36. Dice la palabra de Dios: y la tierra asolada será labrada. ¿Nota? La tierra desolada. Por muchos años, la tierra de Israel era una tierra infértil, improductiva. Se estaba recuperando. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de ¿quién? Del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué la que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Y hay una línea fronteriza en el país de Israel que divide a los judíos de los árabes. Y mire, los árabes pueden darse cuenta y dar testimonio de que la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Era necesario también que antes del arrebatamiento de la iglesia, Israel prosperara económicamente. Hay muchas naciones que son pobres, pero Israel, para que Dios llevase a cabo lo que conocemos como el arrebatamiento, era necesario que Israel comenzara a prosperar económicamente. Ve allí mismo en el capítulo 38 del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 38, versículo 12 y versículo 13. Vea lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel 38, versículo 12 y 13. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre la tierra desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hacen de ganado. Y note eso, ¿y qué dice ahí? Y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Seba y Dedán, los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos?
Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. La Biblia dice que es esa la riqueza que la nación hebrea tiene el día de ahora. A la postre va a ser el móvil que va a conducir a unas naciones a ir en contra de ella. Era necesario que se volviese a restaurar el idioma hebreo. Vaya conmigo, por favor, al libro de Zacarías. Vaya conmigo, por favor, al libro de Sofonías. Sofonías, capítulo 3, versículo 9. Para que se lleve a cabo el arrebatamiento de la iglesia, era necesario que se volviese a restaurar el idioma hebreo. Hoy podemos inclusive entrar en el internet y hay literalmente escuelas de hebreo en línea. Muchos de los judíos que están siendo repatriados a la tierra de Israel hoy en nuestros días tienen que pasar por un curso para aprender a hablar y a escribir. Hablar y escribir. Porque en Israel se ha colocado el idioma hebreo como la lengua principal. Sofonías capítulo 3 versículo 9 dice la palabra de Dios: en aquel tiempo volveré yo a los pueblos pureza de ¿qué? De labios. Ahí está hablando de la restauración del idioma. En aquel tiempo, y esos tiempos son estos tiempos, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Es necesario que antes del arrebatamiento, la moneda de cambio en Israel se volviese a utilizar. Es lo que hoy conocemos como el shekel. Shekel es la moneda hebrea hoy en Israel. Y era necesario que se estableciera una vez más eso, porque Dios espera una ofrenda de allí. Vea lo que dice Ezequiel capítulo 45. Ezequiel capítulo número 45, versículo número 12, por favor. Y el ciclo, ahí subraya esa palabra ciclo, eso es shekel. Y el ciclo será de 20 geras, y 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos, o será una mina. Y esas son las denominaciones que hay hoy en Israel. Versículo número 13. Esta será la ofrenda que ofreceréis: la sexta parte de una efa por cada homer de trigo, y la sexta parte de una efa por cada homer de cebada. Por cada homer de cebada. Dice el versículo 16, por favor, ¿por qué se tiene que instaurar una vez más la moneda antigua de Israel? Versículo 16. Todo el pueblo de la tierra está, ¿qué dice ahí? Obligado a dar esta ofrenda para el príncipe ¿de quién? De Israel. Todos deben de dar ofrendas al Señor, ofrendas monetarias. Y yo creo que nadie tendría duda al señalizar que es necesario que antes del arrebatamiento de la iglesia, la ciudad de Jerusalén sea un conflicto a nivel internacional. Ya lo que dice Zacarías capítulo 12, verso número 2. Antes del arrebatamiento de la iglesia, es necesario que Israel venga a ser un conflicto de carácter internacional. Ezequiel capítulo 12, versículo número 2, dice la escritura: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Los judíos reclaman la ciudad santa para sí, los árabes reclaman la ciudad santa para sí, y el mismo Vaticano reclama la tierra santa para sí. La tierra de Jerusalén. Es un conflicto a nivel internacional, un conflicto que, dice la palabra de Dios, llegará a un límite en los tiempos de la tribulación. Además de eso, es necesario que antes del arrebatamiento, naciones que la palabra de Dios profetiza se levanten y se unan en coaliciones para atacar un día a Israel. Vea lo que dice el libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel, en el capítulo número 38, es necesario que se levanten naciones, potencias, para que a la postre estos hagan guerra
contra Israel. Muy posiblemente en el tiempo de la tribulación y el tiempo de la gran tribulación se van a llevar a cabo estos dos eventos de carácter guerrillero, de guerra, de batallas contra Israel. Y uno es la lucha de Gog y Magog, y la otra muy seguramente será lo que conocemos como el Armagedón. No piense que son la misma lucha. Una es Gog y Magog y otra es la lucha en Armagedón. La lucha de Gog y Magog son Rusia y todas las naciones aliadas, principalmente de carácter árabe. Vea lo que dice Ezequiel capítulo 38, versículo número 2 en adelante. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, ese Gog es Rusia, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec. Ese Mesec se considera que es Moscú, y Tubal, esto es los montes Urales, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Gog, o sea, Rusia, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, eso es el actual Irán, Kurs, que es Etiopía en nuestros días, el país de Fut, que es el país de Lidia, todos ellos con escudo y yermo. Gomer, si usted quiere subrayar, Gomer es Alemania, y todas sus tropas, la casa de Togarma, subráyelo, Togarma no es otro más que el país de Turquía, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos consigo. Ahora, escúcheme bien. Desde hace muchísimos años, el territorio iraní, el país de Irán, sus líderes religiosos y políticos han amenazado abiertamente a Israel. Y si usted recuerda un poquito la historia, y lo hemos mencionado en la iglesia, el país de Irán, además de que está amenazado constantemente a Israel, está haciendo un esfuerzo por crear armas de destrucción masiva, armas nucleares. Ahora, adivine qué. ¿Quién cree que le está dando la tecnología? ¿Y quién le está dando los planos? ¿Y quién le está ayudando a Irán a crear sus plantas nucleares? Los rusos. Porque un día los rusos encabezarán junto con Irán una coalición que va a ir en contra de Israel. Y todos los países prácticamente alrededor de Rusia son países de corte árabe. Vea lo que dice el Salmo 83, por favor. Salmo 83. La palabra de Dios nos enseña. Antes del arrebatamiento debe de haber esas coaliciones entre esas naciones para tratar de destruir a Israel. Salmo 83, versículo del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que se aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid, destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianzas. Las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Esos filisteos no es otro más que el territorio hoy de Gaza. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. La palabra de Dios dice que antes del arrebatamiento era necesario que estas naciones emergieran como superpotencias y en un punto de la historia llegasen a hacer coalición contra Israel. Y déjeme decirle, hermano, eso ya está sucediendo hoy en nuestros días. Por eso sabemos que el arrebatamiento está más cerca de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. Vaya conmigo, por favor. Ezequiel capítulo 39. Ezequiel capítulo número 39.
La palabra de Dios nos enseña en el capítulo número 39 de Ezequiel, verso número 4. Ponga mucha atención. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. Está hablando del conflicto con Gog y Magog y todos los países aliados. Versículo número 4. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, y note esa expresión, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. E increíblemente hoy en nuestros días se cree que hay aproximadamente un número de 35 diferentes especies que atraviesan migratoriamente a veces la tierra de Israel y otras son locales, pero se está haciendo una contabilidad de 35 diferentes especies de aves exclusivamente carroñeros. No estamos hablando de 4 o 5 sopilotes, no estamos hablando de 3 o 4 águilas, estamos hablando de cientos y cientos y cientos de aves que Dios ya está preparando única y exclusivamente para que cuando sea el conflicto bélico entre Gog y Magog en contra de Israel y sus aliados, la Escritura nos enseña que serán tantos los muertos que será necesario que los aves carroñeros ayuden, porque no habrá suficiente mano de obra para enterrar a los muertos. Apocalipsis capítulo 16. Ciertamente el libro de Apocalipsis nos narra efectivamente y claramente todo lo que va a estar sucediendo en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, lo que conocemos en la Escritura como el tiempo de angustia de Jacob. Pero es muy interesante ver este detalle en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Apocalipsis capítulo 16, versículo número 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este, ¿qué dice ahí? Se secó, para que estuviese preparado el camino para los reyes de ¿quién? Ahora escúcheme bien. El río Éufrates no es un río pequeño, es un río que nace en las montañas altas de Turquía y empieza a descender hasta lo que conocemos como el Golfo Pérsico. Son muchos kilómetros de río, es un río amplio, ancho, bastante profundo. Y es interesante que el país de Turquía comenzó a trabajar en el río Éufrates, una enorme presa que tiene la capacidad de generar miles y miles de vatios para las ciudades que están en esa zona. Pero la presa es tan grande que ellos pueden cerrar las válvulas y literalmente secar el río Éufrates. La construcción de esta presa, que se llama la presa de Ataturk, terminó en el año 1990. O sea, Dios no solamente ya está preparando lo necesario para el arrebatamiento, pero Dios ya está enseñándonos y advirtiéndonos que ya se están haciendo todo lo necesario para empezar a ejecutar en cualquier momento el mismísimo libro de Apocalipsis. Es interesante que el texto dice que el río Éufrates se va a secar con una sola intención: dar el paso a los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? ¿Cuáles son las naciones más importantes en el oriente? Bueno, son China, Japón. Ellos también van a buscar luchar contra Israel. Todo eso, hermano, nos indica que el arrebatamiento ya está cerca. Son profecías que ya se están cumpliendo al pie de la letra. Recordemos lo que nos enseñó nuestro Salvador: ni una jota ni una tilde pasará. Todo se va a cumplir. Pero además de eso, tenemos la mismísima palabra de Jesús. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo. Mateo, en el capítulo número 24. Es necesario que se cumplan las palabras del Señor. Ciertamente Jesús fue rey al ser del linaje de David,
Ciertamente Jesús es el sumo sacerdote por el orden de Melquisedec, pero también el Señor tenía espíritu de profecía. Y él como profeta advirtió lo que ha de acontecer antes del arrebatamiento y antes de su segunda venida. Vuelvo a mencionarlo. La segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia son dos eventos totalmente diferentes. Hay algunas denominaciones que enseñan que es el mismo evento. Hay algunas denominaciones que enseñan que el arrebatamiento de la iglesia va a ser a la mitad de la tribulación. Algunos enseñan que el arrebatamiento va a ser al final de la gran tribulación. Algunos hablan de un arrebatamiento parcial. Algunos hablan de un arrebatamiento en modo incógnito, que nadie más va a saber, pero la palabra de Dios nos enseña. Hermano, ¿se puede esconder la desaparición de millones de personas en el mundo? Claro que no. Por lo tanto, esa expresión que algunas denominaciones y pastores dicen que el arrebatamiento es un arrebatamiento secreto, eso está fuera de la realidad. ¿Cómo puedes esconder a millones y millones de personas que han puesto su fe y su confianza en Jesucristo? Eso es imposible. Mas sin en cambio la Biblia nos enseña que eso va a acontecer. No sabemos cómo, no sabemos cuándo. Dice la palabra de Dios que será en un abrir y cerrar de ojos. Será en un abrir y cerrar de ojos. Es un misterio que no se conocía en la antigüedad, acompañado de falsos maestros. Y hermano, hoy más que nunca podemos ver la proliferación de falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Dice la palabra de Dios, vaya conmigo por favor en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Dice la palabra de Dios en el capítulo 24, versículo número 4. Ponga mucha atención a esta explicación, hermanos. Dice la palabra: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Nota? El arrebatamiento y las señales que nos enseñan que el Señor está cerca va a ser en medio de engaño y de mentira. En medio de engaño y de mentira. Mateo capítulo 24, versículo número 24. Vea lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que liderean la falsa enseñanza? ¿Quiénes son aquellos que estarán colocados para engañar al mundo? Y dice la Escritura, si fuere posible, inclusive a los escogidos. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora, quiero que usted apunte esta frase, escuche bien, subraye esa frase en la palabra de Dios. Se levantarán falsos ¿qué? Cristos. No, escúcheme bien, no dice el texto se levantará un falso Cristo, hablando en singular. El texto está diciendo que se levantarán muchos falsos Cristos. Veamos lo que dice Marcos capítulo 13, por favor. Marcos capítulo 13, por favor. Versículo número 22. Ponga mucha atención a esto, hermanos. Marcos capítulo 13, versículo número 22. Dice la palabra de Dios: porque se levantarán ¿cuántos? Falsos Cristos y falsos profetas. Una vez más, el texto está hablando en plural. Ahora, escúcheme bien, ponga mucha atención. Vea acá al frente. Escuche. La Iglesia Católica enseña y cree que cuando se está llevando a cabo la Eucaristía y el sacerdote toma la hostia, escúcheme bien, toma la hostia y la levanta y hace una oración en latín, ellos creen que la persona de Jesús viene a estar dentro de esa hostia. Esa hostia es literalmente la carne de Cristo. Y dice el texto, se levantarán muchos Cristos. Hermano, es algo muy delicado eso.
Porque eso quiere decir, hermanos, que mucha de la gente que nosotros amamos y sigue esa falsa religión, están preparándose psicológicamente, espiritualmente, a base de engaños para el tiempo de la tribulación. Cada vez que un sacerdote, escúcheme bien, cada vez que un sacerdote, un líder religioso levanta esa hostia por encima de su cabeza, dice que eso es Cristo. Y llegan a tal punto que ordenan y piden a toda la congregación a arrodillarse delante de ese pedacito de pan. Es una señal. Es una señal que el Señor nos dejó desde hace muchísimos años y está en muchas partes del mundo. Se están levantando hostias que representan a falsos cristos. El verdadero cristianismo entiende que eso es un simbolismo, no es algo literal. Es algo de temer, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2, por favor. No nada más lo levantan y lo exaltan, pero también se lo comen. Eso es algo muy delicado. Porque si esa hostia literalmente es cuerpo y el vino es literalmente sangre, eso se llama canibalismo. Y la Biblia está en contra de eso. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. En medio de las falsas enseñanzas están los líderes religiosos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será, ¿qué dice ahí? Blasfemado. Dice la Escritura que se levantarán falsos profetas que tendrán la intención de solamente enriquecerse. Escúcheme bien, se levantarán falsos profetas que su intención principal es el de enriquecerse monetariamente. Vea lo que dice el versículo 3. ¿Y por qué? Avaricia. ¿Por qué se genera la avaricia? Por amor al dinero. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tardará y su perdición no se duerme. En medio de toda esta confusión se levantarán personas que van a decir: yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. La Escritura nos enseña que habrá personas que serán engañadas pensando: ahí está el Cristo, y se han levantado muchas personas, seguidores en muchas partes del mundo, haciéndoles creer su líder a la congregación de que ellos en realidad son Jesús encarnado. Mateo capítulo 24, versículo número 5, dice la palabra de Dios: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Marcos capítulo 13, por favor. Marcos capítulo número 13, versículo número 6. Marcos capítulo 13, versículo número 6. Dice la palabra de Dios: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Hay una gran diferencia entre decir yo soy el Cristo y la expresión se levantarán falsos cristos. Uno se refiere a personas y otro se refiere a objetos, específicamente a lo que hemos mencionado como una hostia. Lucas capítulo 21, por favor. Lucas capítulo 21, versículo número 8. La advertencia de Jesús. Cuando usted escuche que alguien dice: yo soy Jesús encarnado, vea la respuesta que el Salvador nos advierte, la advertencia. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está ¿qué? Cerca. Y note esa frase. ¿Cuál es la advertencia? Mas no vayáis en pos de ¿quién? No vayáis en pos de ellos. Cualquier persona que se autodeclara a sí mismo Jesús de Nazaret, la Escritura dice: no vayas en pos
de ellos. No vayas en pos de ellos. Antes del arrebatamiento, la palabra de Dios nos enseña que va a haber falsos profetas, falsos maestros, se levantarán falsos cristos, se proclamarán unos a sí mismos, yo soy el Cristo, pero también antes del arrebatamiento es necesario que el mundo alcance un nivel tecnológico tan grande que logre crear armas de destrucción masiva. Hoy hay miles y miles de misiles entre las grandes potencias, solamente entre China, Rusia y Estados Unidos tienen el suficiente arsenal para destruir el mundo entero. Y todo está solamente a la distancia de presionar un botón. Vea lo que dice Zacarías capítulo 14. ¿Cuáles son las consecuencias del armamento nuclear? Vea lo que dice la palabra de Dios. Zacarías capítulo número 14, por favor. Vaya conmigo en el texto. Zacarías en el capítulo número 14. Ya estamos por terminar. Hay mucho material. Espero continuarlo el domingo en la noche o domingo en la mañana. Hay que completar esto porque los tiempos están ya aquí. Zacarías capítulo número 14, versículo número 12. ¿Cuáles son las consecuencias del armamento nuclear? Vea lo que dice la Escritura. Y esta será la paga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará, ¿en dónde? En su boca. Ahora, si usted quiere apuntar este pasaje, específicamente, lo más seguro es de que esto aplica para el tiempo del Armagedón, el tiempo del Apocalipsis. Como hemos podido enseñarle a través de la palabra de Dios en esta noche, la Biblia nos enseña que las señales ya se están cumpliendo y cada vez serán más frecuentes y con más fuerza. Dice la Escritura, serán principios de dolores, pero el Señor dice, pero aún no es el fin. Será principio de dolores, y en medio de esos dolores Dios sacará a su iglesia. El arrebatamiento está más cerca, y la gran pregunta es, ¿estará usted participando de ese evento? No es por una religión, no es por formar parte de una denominación, es por creer en el bendito Evangelio de Jesús, el reconocer que somos merecedores del juicio de Dios por causa de nuestros pecados, y humillarnos y caer de rodillas delante de Dios y pedir misericordia y decirle, Señor, salva mi alma, creyendo que Él pagó el precio absoluto y completo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Es la única manera en la cual usted puede participar del arrebatamiento y ser salvo. Antes de que viniera el gran diluvio, un juicio de carácter universal, Dios permitió, advirtió a un Noé de que construyera el arca. Antes de que Dios destruyera a Sodoma y Gomorra, Dios permitió y sacó a Lot y a sus hijas. Antes de que Dios traiga juicio sobre este mundo, la Escritura nos dice que el Señor nos va a librar. Vea lo que dice el libro de Romanos, por favor, en el capítulo número 5. Vaya conmigo, por favor. Todos nosotros, todos los cristianos, creo que coincidimos en ese punto, en el llamar a la tribulación, la gran tribulación. El tiempo de la angustia de Jacob también es conocido como el día de la ira. Y vea lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto? Romanos capítulo 5, versículo número 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos, ¿qué? Salvos
de la ira. Seremos salvos de la ira. Dios no ha puesto, dice la Escritura, al justo para pasar por la ira, sino al inconverso, al incrédulo. Y la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Al pie de la letra. Si Dios nos permite, como lo he mencionado, estaremos dando los demás detalles el domingo en la mañana o domingo en la tarde, según el Señor nos guíe. Pero hermanos, esta generación está muchísimo más cerca que cualquier otra generación en cuanto al cumplimiento del arrebatamiento. Habrá personas que van a decir: yo no creo eso. Usted no está obligado a creer en esto. Usted no está obligado a creer en esto. Pero eso no va a cambiar la realidad de la palabra de Dios. Un día, millones y millones de personas van a ser arrebatadas para estar siempre con el Señor. Mire, desafortunadamente la gran mayoría de las iglesias cristianas hoy enseñan más acerca de la autoestima, cómo ser un triunfador, tener éxito, etcétera, etcétera. Pero doctrinalmente, hermano, la iglesia hoy en nuestros días está carente, y por causa de que las iglesias no están siendo instruidas correctamente doctrinalmente, es que en un futuro no muy lejano la iglesia es que va a apostatar. El mismo Señor, a través de su apóstol, dice que vendrán días donde la gente dirá: ¿dónde está su advenimiento? Tanto han hablado del arrebatamiento, tanto han hablado de la segunda venida de Cristo, y mira, las cosas están exactamente igual como desde el principio. Y hay pastores y hay denominaciones que se llaman a sí mismas denominaciones cristianas, que están cambiando literalmente, doctrinalmente en esa área, y algunos tristemente hasta están blasfemando. Hermano, que no sea así entre nosotros. La palabra de Dios tiene su cumplimiento. Pidámosle al Señor, no solamente por nuestra salvación. Si usted no es salvo, reflexione, medite, ponga su fe y su confianza en Cristo. Todavía hay tiempo, porque un día se va a cerrar la puerta. Un día se va a cerrar la puerta. Como dice la palabra de Dios, esas vírgenes, 5 de ellas eran insensatas, y cuando vino el esposo, ellas no tenían aceite, no eran salvas, el Espíritu Santo no estaba dentro de ellas. Y el esposo cerró la puerta tras de sí. Y vinieron las otras, corriendo con sus lámparas encendidas, gritando: ábrenos, ábrenos. ¿Y qué dice la divina respuesta? El esposo dice desde adentro: no sé quién sois. No sé quién sois. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en el cual usted necesita poner su fe y su confianza en Cristo. Hoy es el día que usted puede ser salvo. Que el Señor nos dé de su gracia para entender esto y seguir entendiendo y esperando y meditando. El Señor viene. La creencia del arrebatamiento debe de ser uno de los mayores móviles para todos nosotros de ser hallados fieles y vivir una vida en santidad. Cerremos los ojos, nadie viendo, por favor, todos con el rostro inclinado. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias porque usted ha sido bueno con nosotros, porque en verdad, Señor, no deja de sorprendernos la exactitud de tu palabra. Los tiempos se están cumpliendo, Señor. Las señales en los cielos se están mirando. Las hambres, las pestes se sienten. Las guerras se oyen. Y me temo que la mayoría de los cristianos no estamos realmente preparados. Algunos se conforman solamente con la religión. Algunos se conforman solamente con satisfacer su religiosidad. Pero ¿cuántos hay, Señor, en iglesias que no son salvos? Yo te ruego, Señor, que uses este mensaje, y cualquiera que lo escuche, Señor, reflexione y medite. La ley de Dios nos condena.
Nos condena porque somos seres imperfectos, somos pecadores. Hemos mentido, robado, maldecido. Nos hemos llenado de ira, resentimiento. Hemos guardado tantas cosas en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Y tu ley nos condena, porque la Escritura dice: la paga del pecado es muerte, y el alma que pecare, esa morirá. Pero también es cierto, Señor, que hay una buena noticia. Y la buena noticia es que aunque nosotros no nos podemos salvar, Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Se entregó en ese Calvario, Señor, en esa cruz, para darnos la salvación y la vida eterna. No murió un santo, una virgen o una religión. Murió usted, Señor, para darnos la salvación y librarnos de lo que está por acontecerle al mundo entero. Y ahora, Señor, caemos de rodillas delante de esa cruz, Señor, y te pedimos que nos perdones. Perdones nuestras faltas, nuestra incredulidad, Señor, y libres nuestra alma, Señor, de las garras del infierno, de la condenación eterna. Ten misericordia, Señor, de todos los que escuchan este mensaje. Sálvalos, Señor. Ayúdales a ver su necesidad de Jesús. Gracias, Padre, por habernos amado hasta el fin del mundo, como dice tu palabra. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Un día todo esto va a acabar, Señor. La tribulación, la angustia, las pestes, las enfermedades. Y un día veremos tu rostro, Señor. La honra y la gloria sea tuya. Ayúdanos a vivir en santidad, Padre, como un testimonio fiel a este mundo que está en tinieblas. Convence a aquel, Señor, que lo necesita. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Si usted necesita un sobre de diezmo o ofrenda, levante bien alta su mano, por favor, para que los hermanos le puedan dar un sobre de diezmo y ofrenda, por favor. Levante bien alta su mano para que le puedan dar un sobre de diezmo, ofrenda o para ayuda de terreno, por favor.